El monitor marcó línea plana exactamente a las 11:42 de la noche. 3 cirujanos de renombre mundial se apartaron de las sábanas empapadas en sangre y declararon muerto al hombre más temido de Chicago. Pero no contaron con algo. No contaron con la criada callada y de cuerpo pesado que se escabulló frente a los guardias armados, cargando una devoción capaz de reescribir la ciencia médica y el destino de la mafia misma. La mansión Moretti era una fortaleza de piedra caliza, aislada entre los bosques densos del norte del estado de Nueva York. Normalmente reinaba allí un silencio perfecto, casi aterrador. Pero la noche del 14 de octubre, ese silencio se rompió con el chirrido de las llantas, los gritos de hombres fuertemente armados y el olor metálico de la sangre que invadió los pasillos impecables de la casa. Lorenzo Moretti no era solo un jefe de la mafia. Lorenzo era el rey indiscutido del bajo mundo en toda la costa este. A sus 34 años, Lorenzo tenía una inteligencia despiadada y una frialdad calculadora que mantenía a las familias rivales sumidas en un miedo constante. Pero hasta los reyes sangran. Esa noche, Lorenzo fue llevado al ala médica subterránea de la mansión sobre una camilla reforzada. Su traje Brioni, siempre impecable, estaba hecho jirones y empapado en un rojo aterrador. Desde las sombras de la gran escalera, observaba Hannah Gallagher. Hannah tenía 26 años y llevaba 3 trabajando como criada en la propiedad. Hannah era una mujer de cuerpo grande. Sus curvas suaves y pesadas siempre quedaban escondidas bajo un uniforme gris, almidonado y de talla especial que tenía que pedir a medida. En un mundo lleno de esposas delgadas y amantes de rasgos afilados, Hannah era completamente invisible. El resto del servicio murmuraba sobre su peso, y los soldados de la mafia chocaban con ella sin siquiera disculparse, como si fuera un mueble estorboso. Pero Lorenzo era diferente. Lorenzo jamás la miró con el desprecio apenas disimulado que los demás mostraban. Una vez, un capo borracho la había acorralado en la cocina para burlarse de su peso. Lorenzo entró en silencio, puso la mano sobre el hombro del capo y le susurró algo al oído. El hombre palideció y huyó de la propiedad para no volver jamás. Lorenzo simplemente inclinó la cabeza hacia Hannah, pidió un café negro y siguió su camino. Desde ese día, el corazón de Hannah le pertenecía a un hombre que jamás podría tener. Y ahora, ese hombre se estaba muriendo. Empujen 4 miligramos de epinefrina, ahora. Rugió el doctor Harrison Calvel, un cirujano en desgracia, antiguo jefe de cirugía de Johns Hopkins, que ahora ganaba cifras millonarias manteniendo con vida a criminales. A su lado estaba el doctor Arthur Pendleton, especialista en trauma, junto a un equipo de enfermeras al borde del pánico. Lorenzo había caído en una emboscada organizada por la familia rival, los Costanza. Pero no eran solo las 3 balas de punta hueca alojadas en su pecho y abdomen las que lo estaban matando. Era el veneno. Los asesinos habían impregnado sus balas con una neurotoxina sintética experimental, diseñada para paralizar el músculo cardíaco. Hannah esperaba junto a las puertas batientes del ala médica, apretando el plumero contra su pecho como si fuera un escudo. A través del cristal esmerilado, veía el frenético ballet de los médicos desesperados. Su temperatura corporal está cayendo en picada, gritó el doctor Pendleton por encima del pitido agudo y acelerado del monitor cardíaco. El veneno se está cristalizando en su sangre. Está provocando un choque hipotérmico severo. Necesitamos suero tibio, ya. Afuera de la sala, la tensión era explosiva. Dante Fiore, el volátil segundo al mando de Lorenzo, caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, con las manos temblando alrededor de su pistola 1911 personalizada. Si Lorenzo muere, Chicago arde esta noche, gruñó Dante a los hombres a su alrededor. Cada Costanza dará su último aliento. Dentro del quirófano, la situación empeoraba rápidamente. Habían logrado extraer las balas, pero la neurotoxina ya tenía el control total. La piel de Lorenzo, normalmente de un cálido tono mediterráneo, se había vuelto del color de la ceniza. Sus labios estaban morados. El ritmo frenético del monitor cardíaco empezó a hacerse más lento. Los espacios entre los pitidos se estiraban en vacíos angustiantes. El ritmo cardíaco está bajando. 20 por minuto. 15. Una enfermera tartamudeó, con las manos resbaladizas por la sangre del jefe. Denle las paletas. Carguen a 200, ordenó el doctor Calvel, presionando el desfibrilador contra el pecho de Lorenzo. El cuerpo de Lorenzo se arqueó violentamente sobre la mesa. No hubo respuesta. Carguen a 300. Despejen. De nuevo, la sacudida violenta. De nuevo, nada.
El pitido se detuvo. Un solo tono agudo e ininterrumpido llenó la sala estéril. Línea plana. Hannah jadeó y se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Presionó el rostro contra el vidrio frío. «Vamos, Lorenzo». «Vamos, doctor», murmuró Calvel, con el sudor cayendo de su frente sobre la mascarilla quirúrgica. Calvel inició maniobras manuales de reanimación, presionando el pecho del jefe con fuerza brutal, quebrando costillas en un intento desesperado por hacer que el corazón volviera a bombear. Trabajó durante 10 minutos angustiantes, mucho después de que quedara cualquier esperanza. Finalmente, el doctor Pendleton puso una mano suave sobre el hombro de Calvel. «Harrison. Detente. Se ha ido». El veneno paralizó por completo el miocardio. Se acabó. Calvel dio un paso atrás, con el pecho agitado y los guantes teñidos de rojo. Miró el reloj en la pared. Hora de la muerte, 11:42 de la noche. Esas palabras resonaron en la sala y se filtraron por el cristal, golpeando a Hannah como un puñetazo. El invencible Lorenzo Moretti había muerto. Cuando el doctor Calvel salió del quirófano, bajándose la mascarilla, su rostro lo decía todo. Dante soltó un rugido de angustia que sacudió los cimientos de la casa entera. Estalló el caos. Sonaban teléfonos, se armaban pistolas, y la mansión se convirtió en un frenesí de dolor y de guerra inminente. Los médicos ordenaron sellar el ala médica. El cuerpo debía preservarse. Bajaron la temperatura de la sala casi hasta el punto de congelación para retrasar el rigor mortis, hasta que llegaran los encargados de las pompas fúnebres al amanecer. En medio del caos por el poder y la sed de venganza, el ala médica quedó abandonada. Y en ese vacío caótico, Hannah vio su oportunidad. Para las 2 de la madrugada, la planta principal de la mansión era una sala de guerra. Dante y los capós que quedaban gritaban en la gran biblioteca sobre mapas y rutas de distribución, repartiéndose la ciudad, planeando ataques suicidas. Nadie prestaba atención al sótano. Nadie prestaba atención a la criada gorda que lloraba en silencio mientras marcaba el código de acceso de la suite médica, un código que había memorizado de tanto observar a los médicos a lo largo de los años. La pesada puerta de acero se abrió con un clic, y Hannah se deslizó adentro. El quirófano estaba aterradoramente frío. El aire acondicionado industrial había sido bajado a 10 grados, convirtiendo la sala en una morgue improvisada. Las luces quirúrgicas estaban apagadas, dejando solo el tenue resplandor azul de los generadores de emergencia. En el centro de la sala yacía Lorenzo. Lo habían limpiado, suturado y vendado el pecho, y lo cubrían con una fina sábana blanca estéril. Los monitores seguían conectados a su pecho, aunque las pantallas estaban apagadas, en modo de espera. Lorenzo parecía una estatua de mármol caída, perfecto, frío, completamente sin vida. Las lágrimas corrían por las mejillas llenas y sonrojadas de Hannah. Se acercó a la mesa de operaciones, y sus pasos pesados eran el único sonido en aquel silencio sofocante. «No merecías esto», susurró, con la voz quebrada. «Fuiste el único que me vio como un ser humano». Hannah estiró la mano, y sus dedos regordetes y temblorosos rozaron la mejilla de Lorenzo. Fue como tocar hielo. Los médicos habían dicho que el veneno provocaba un choque hipotérmico, y la sala congelada solo aceleraba el enfriamiento profundo de sus tejidos. Una ola primitiva y abrumadora de dolor invadió a Hannah. No podía dejarlo así, frío, solo, abandonado por hombres que ya se peleaban por su trono. A Hannah no le importaron las reglas, ni el peligro, ni el hecho de que fuera una don nadie. Hannah acercó un banco de metal junto a la mesa. Se sentó, se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza sobre el pecho de Lorenzo, justo encima de los gruesos vendajes que cubrían su corazón inmóvil. Hannah lloró abiertamente ahora, y sus lágrimas empapaban la sábana blanca. Mientras lloraba, se dio cuenta de lo terriblemente frío que estaba Lorenzo. El frío se filtraba a través de su piel, a través de la sábana, y llegaba hasta ella. No debería estar frío, pensó Hannah, casi sin sentido. Es Lorenzo Moretti. No debería estar congelándose en la oscuridad. Sin detenerse a pensar en la locura de lo que estaba a punto de hacer, Hannah se puso de pie. Se desabrochó el pesado uniforme gris de criada, dejándolo caer alrededor de sus tobillos, hasta quedar solo con su ropa interior de algodón grueso. Hannah era profundamente consciente de su cuerpo grande, de sus rollos, de sus muslos y su vientre pesados, las mismas cosas que la habían convertido en blanco de burlas toda su vida. Pero en ese momento, ese cuerpo era un horno de calor natural. Con cuidado, Hannah subió a la ancha mesa quirúrgica.
El metal crujió levemente bajo su peso, pero aguantó. Hannah se recostó junto al jefe de la mafia caído. Tiró de la fina sábana para cubrirlos a ambos, y luego rodeó a Lorenzo con los brazos. Presionó su cuerpo grande, suave e increíblemente cálido contra el cuerpo helado y rígido de Lorenzo. Hannah pasó su pierna pesada sobre la de él, envolviendo su torso. Con sus brazos gruesos presionando el pecho de Lorenzo contra el suyo, hundió el rostro en el cuello de Lorenzo, atrayéndolo hacia sus curvas profundas y mullidas, envolviéndolo por completo en un capullo de calor humano. Aquí estoy, lloró suavemente contra su piel. Estoy aquí contigo. No voy a dejarte en el frío. Durante horas, la sala permaneció en silencio, salvo por la respiración entrecortada y constante de Hannah. Durante la primera hora, Hannah tembló con violencia mientras la piel helada de Lorenzo luchaba contra su calor. Pero Hannah era una mujer grande, y su temperatura corporal era una fuerza que irradiaba sin descanso. Lo que los brillantes médicos de 7 cifras no habían comprendido era la verdadera naturaleza de la neurotoxina de la familia Costanza. Técnicamente, el veneno no mataba al huésped de inmediato. Inducía un estado de parálisis profunda, una muerte falsa. El ritmo cardíaco de la víctima bajaba a menos de un latido por minuto, imperceptible para los monitores de trauma comunes. Sin embargo, el veneno necesitaba que la temperatura corporal siguiera bajando para cristalizarse por completo y provocar la muerte celular irreversible. Al bajar la temperatura de la sala para preservar el cuerpo, el doctor Calvel había sellado, sin saberlo, el destino de Lorenzo. Pero el calor corporal implacable de Hannah estaba creando una incubadora orgánica localizada. A medida que pasaban las horas, las 3, las 4, las 5 de la madrugada, la carne pesada de Hannah, presionada contra el pecho de Lorenzo, empezó a actuar como una batería térmica. El calor penetraba lentamente su piel, calentando la sangre en sus venas superficiales. A medida que la sangre se calentaba, la cristalización de la neurotoxina comenzó a detenerse. Hannah no sabía nada de esto. Solo sabía que estaba agotada, con el corazón roto, y decidida a darle una última noche de consuelo. Hannah se aferró a Lorenzo con un abrazo desesperado y aplastante, con las lágrimas ya secas sobre la piel de él. Su respiración profunda y rítmica comprimía y expandía levemente el pecho de Lorenzo de forma mecánica, manteniendo un diminuto movimiento artificial en sus pulmones. Hacia las 6 de la mañana, los primeros rayos tenues del amanecer empezaron a colarse por las ventanas altas y esmeriladas del sótano. Hannah estaba medio dormida, con los brazos doloridos por sostener aquella postura incómoda, pero se negaba a soltarlo. Entonces, Hannah lo sintió. Fue tan tenue que pensó que lo había imaginado. Un aleteo diminuto, casi imperceptible, contra su pecho. Hannah contuvo la respiración. Tump. Fue débil, lento, irregular. Pero estaba ahí. Los ojos de Hannah se abrieron de golpe. Se apartó apenas un poco, mirando fijamente el rostro de Lorenzo. La palidez cenicienta había retrocedido, aunque fuera solo un poco. Tump. Tump. El pánico y la incredulidad invadieron a Hannah. Se incorporó de golpe, con su cuerpo pesado temblando con violencia. Tomó los cables del monitor cardíaco, que había quedado en espera, y buscó a ciegas el interruptor de la máquina. Con un clic fuerte, el monitor se encendió. La pantalla se iluminó de verde, buscando una señal. Durante 10 segundos angustiantes, solo hubo una línea verde plana. Y entonces, apareció un pequeño pico irregular en la pantalla. Seguido de un pitido agudo. 10 segundos después, otro pico, otro pitido. Lorenzo Moretti, el hombre que los mejores cirujanos del mundo habían declarado muerto 8 horas antes, estaba vivo. De repente, un jadeo áspero y desgarrado brotó de la garganta de Lorenzo. Su pecho se elevó violentamente hacia arriba, y sus ojos, oscuros, aterradores, completamente desorientados, se abrieron de golpe, fijándose directamente en la aterrada criada, medio desnuda, que estaba encima de él. Aquel jadeo áspero sonó como un hombre ahogándose que finalmente rompe la superficie de un lago congelado. El pecho de Lorenzo se elevaba con violencia, luchando contra el peso sofocante de sus músculos paralizados. Sus ojos, oscuros y aterradores, completamente desorientados, se clavaron al instante en Hannah, que temblaba sobre él en su ropa interior de algodón grueso, con el pecho agitado por el puro pánico. Tú, dijo Lorenzo con voz ronca, un susurro seco y rasposo que apenas lograba cortar el zumbido mecánico de la sala. La mano de Lorenzo, pesada y adormecida, se movió hacia arriba,
y sus dedos rozaron débilmente la curva suave y generosa de la cintura de Hannah. Lorenzo podía sentir el calor inmenso que irradiaba su cuerpo, el mismo fuego que había arrastrado su alma de vuelta desde el abismo. Hannah retrocedió a rastras, completamente horrorizada por su propio atrevimiento, profundamente avergonzada de su cuerpo expuesto. Tropezó con su uniforme gris tirado en el suelo frío, y lo apretó contra su pecho para esconder su vientre y sus muslos. Lo siento, sollozó Hannah, histérica, con las lágrimas corriendo por su rostro redondo y sonrojado. Lo siento tanto. Yo solo. Estabas tan frío. No quería que estuvieras frío. El pitido agudo y repetido del monitor cardíaco resonó por toda el ala médica como una alarma de bombardeo. En 30 segundos, las puertas pesadas de acero se abrieron de golpe. El doctor Harrison Caldwell entró corriendo a la sala, seguido de cerca por el doctor Arthur Pendleton. Justo detrás de ellos venía Dante Fiore, el segundo al mando, con el traje arrugado tras una noche entera planeando la guerra. Cuando Caldwell vio los ojos abiertos de Lorenzo y las líneas verdes e irregulares bailando en el monitor, soltó la tablilla que llevaba en la mano. Se hizo pedazos en el suelo. «Madre de Dios», murmuró Caldwell, mientras el color desaparecía de su rostro. «Esto es médicamente imposible». «¿Qué le hiciste?», rugió Dante, sacando su arma y apuntando directamente a Hannah, que lloraba acurrucada en la esquina, medio desnuda. «¿Qué le hiciste, vaca gorda?». «Baja el arma, Dante». Una voz dio la orden. Era un sonido débil y áspero, pero llevaba la autoridad indiscutible de un rey. Lorenzo luchaba por incorporarse sobre los codos. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero su mente, terriblemente inteligente, ya procesaba la situación a toda velocidad. Cuando Lorenzo miró a Dante, entrecerró los ojos oscuros. En el instante en que Dante había irrumpido por la puerta y visto a Lorenzo con vida, Hannah había estado observándolo. Y Lorenzo, incluso medio muerto, no se le escapaba nada. Lorenzo había captado un destello microscópico de decepción y pánico genuinos en el rostro de Dante, justo antes de que se transformara en indignación falsa. La emboscada, la precisión del ataque de la familia rival, la neurotoxina experimental e indetectable, todo encajó en la mente de Lorenzo con la claridad helada de un arma cargada. Dante era el traidor. Dije, tosió Lorenzo, escupiendo un coágulo de sangre oscura sobre la sábana blanca e impecable, que bajes el arma. Salgan. Todos. Menos Caldwell. Y ella. Lorenzo señaló a Hannah con un dedo tembloroso. Jefe, necesitas seguridad, necesitas, protestó Dante, con los ojos yendo nerviosamente hacia los médicos. Necesito que asegures el perímetro arriba, interrumpió Lorenzo, con la voz bajando a un registro letal. No le digas a nadie que estoy despierto. Si una sola palabra de esto sale de este sótano, te daré personalmente de comer tu corazón a los perros. Vete. Dante tragó saliva, enfundó su arma y salió de la sala. Las puertas pesadas se cerraron detrás de él. El doctor Caldwell corrió hacia la mesa, revisando las pupilas de Lorenzo y escuchando frenéticamente su corazón con el estetoscopio. El doctor Pendleton corrió hacia los monitores, analizando los niveles de oxígeno en la sangre y el aumento de la temperatura corporal. Harrison, mira las lecturas térmicas, susurró Pendleton, con las manos temblando mientras señalaba las pantallas. La neurotoxina sintética se cristaliza a temperaturas bajas, paralizando el miocardio. Al bajar la sala a 10 grados, sin querer, terminamos de sellar el efecto del veneno. Lo pusimos en un estado profundo que imitaba la muerte clínica. Caldwell se volteó lentamente para mirar a Hannah, que seguía llorando en silencio, tratando desesperadamente de abrocharse el uniforme sobre su cuerpo grande. Fue ella, dijo Caldwell, con la voz cargada de asombro. Su masa corporal. El volumen puro de tejido adiposo y la transferencia térmica intensa y prolongada. Ella actuó como una incubadora humana. Al envolverse alrededor de él, su calor corporal derritió lentamente la estructura cristalina del veneno en su sangre. Literalmente, ella descongeló su corazón. Lorenzo giró la cabeza lentamente para mirar a Hannah. Hannah no podía sostenerle la mirada. Había pasado toda su vida siendo objeto de burla por su tamaño, escuchando que sus curvas eran un defecto asqueroso, una carga. Se sentía horrible frente a aquel hombre poderoso e impecable. «Ven aquí», ordenó Lorenzo con suavidad. Hannah dudó, sujetando el plumero que había dejado caer horas antes. Lentamente, dio un paso hacia la luz tenue. «Me salvaste la vida», dijo Lorenzo,
con sus ojos oscuros recorriendo el rostro lleno y manchado de lágrimas de Hannah. Cuando mis propios hombres me dejaron congelándome en la oscuridad, tú te quedaste. Yo solo, no pude soportar la idea de que estuviera solo, susurró Hannah, con la voz temblando. Soy una don nadie. Solo la criada con la que todos chocan sin pedir disculpas. No eres una don nadie, dijo Lorenzo, con la voz ganando una fuerza aterradora. Lorenzo miró al doctor Calvel. Doc, Dante trabaja con la familia Costanza. Me traicionó. Si se entera de que estoy vivo, terminará el trabajo antes de que pueda recuperar mis fuerzas. Calvel se secó el sudor de la frente. ¿Qué hacemos, Lorenzo? Me declaras muerto. Oficialmente, ordenó Lorenzo. Le dices a Dante que el monitor falló, un pulso fantasma del desfibrilador. Trasladas mi cuerpo al búnker subterráneo debajo de la bodega de vinos. Y ella viene conmigo. Hannah jadeó. ¿Yo? Solo tú, dijo Lorenzo, tomando la mano suave y regordeta de Hannah. Su agarre ahora era sorprendentemente cálido. Eres la única persona en este mundo en quien confío. Vas a esconderme. Y cuando esté lo bastante fuerte, vamos a quemar esta ciudad hasta los cimientos. Durante los siguientes 5 días, la propiedad Moretti se convirtió en un escenario de engaño elaborado. Arriba, la mansión estaba envuelta en terciopelo negro de luto. Dante Fiore había asumido rápidamente el manto de jefe interino, derramando lágrimas de cocodrilo mientras negociaba en secreto un tratado de paz masivo con la familia Costanza, listo para entregar la mitad del imperio de Lorenzo. Abajo, en la oscuridad sofocante del búnker subterráneo, se desarrollaba una historia muy distinta. El búnker, una reliquia de la época de la prohibición, estaba fuertemente fortificado y completamente aislado del resto del mundo. Ahí, Hannah Gallagher se convirtió en un salvavidas. Hannah trabajaba sin descanso. Cambiaba los vendajes ensangrentados de Lorenzo, le administraba los antibióticos intravenosos que el doctor Calvel había pasado a escondidas, y le daba de comer caldo tibio que cocinaba en secreto en una plancha eléctrica. En la intimidad silenciosa de aquella habitación bajo tierra, las fronteras rígidas de sus dos mundos se disolvieron. Lorenzo la observaba constantemente. Veía la forma delicada y cuidadosa con la que las manos regordetas de Hannah trabajaban. Veía la bondad en su rostro redondo, el aura maternal y ferozmente protectora que irradiaba desde su cuerpo grande. Una tarde, mientras Hannah le secaba el sudor de la frente con un paño fresco, Lorenzo alzó la mano y le sujetó la muñeca. Con suavidad, la atrajo para que se sentara al borde del catre. El colchón crujió bajo el peso de Hannah, y ella, por instinto, se encogió y empezó a disculparse en voz baja. «Deja de hacer eso», dijo Lorenzo con suavidad, con sus ojos oscuros clavados en los de ella. «¿De hacer qué?», preguntó Hannah, con las mejillas ardiendo. «De disculparte por ocupar espacio», murmuró Lorenzo. Lorenzo estiró los dedos fuertes y trazó la curva suave del muslo pesado de Hannah a través de la fina tela de su falda, provocando un escalofrío violento en su columna. «Toda mi vida he estado rodeado de mujeres de plástico, muertas de hambre, que venderían mi alma por un collar de diamantes. Son huecas. Pero tú», Lorenzo la acercó más, presionando el rostro contra la calidez suave de su vientre. Hannah jadeó, y sus manos subieron por instinto hasta el cabello oscuro y grueso de Lorenzo. «Tu cuerpo es un milagro, Hannah», susurró Lorenzo, con su aliento cálido contra la piel de ella. «Este cuerpo me trajo de vuelta de la tumba. Cada curva suave, cada centímetro de ti. Es perfecto. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». Las lágrimas corrían por el rostro de Hannah. Por primera vez en sus 26 años, no solo la veían. La adoraban. En la penumbra húmeda del búnker, el implacable rey de la mafia hizo el amor con la criada de cuerpo grande, venerando cada curva, cada pliegue, uniendo su alma a la de ella con una pasión tan feroz como la guerra que se gestaba arriba. Para el 7º día, el veneno había desaparecido por completo del cuerpo de Lorenzo. El dolor agonizante en su pecho había cedido, reemplazado por una furia fría y calculadora. Arriba, la gran biblioteca estaba llena del olor a cigarros caros y whisky añejo. Dante estaba sentado a la cabecera de la enorme mesa de caoba. Frente a él estaba Richard Costanza, el implacable patriarca de la familia rival. A su alrededor, los capos corruptos que habían cerrado los ojos ante el asesinato de Lorenzo. «Con Lorenzo fuera del camino», dijo Dante sonriendo, alzando su copa de cristal, «los muelles son tuyos, Richard. Las rutas de distribución del este están abiertas. Por una nueva era.
Por una nueva era, aceptó Richard Costanza, con una sonrisa codiciosa en el rostro. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca no se abrieron. Salieron volando de sus bisagras de una patada. El estruendo silenció la sala al instante. La copa se resbaló de los dedos de Dante y se hizo añicos contra el suelo de madera. De pie en la puerta, con un traje negro perfectamente cortado, sosteniendo un rifle de asalto personalizado, estaba Lorenzo Moretti. Parecía el mismísimo diablo, de regreso desde las profundidades del infierno. Y justo a su lado, con la mano sujetando un revólver plateado que Lorenzo le había regalado, estaba Hannah. Hannah ya no llevaba el uniforme opaco de siempre. Vestía un vestido rojo oscuro, hecho a medida, que el doctor Calvel había conseguido para ella. Un vestido que abrazaba sus caderas grandes y sus curvas profundas, haciéndola ver innegablemente poderosa, imponente, regia. «Hola, Dante», dijo Lorenzo, con la voz cortando el silencio aterrador como una navaja. «Pareces haber visto un fantasma». «Lorenzo», balbuceó Dante, con el rostro tornándose del color de la leche cortada. Fue por su arma. Nunca llegó a alcanzarla. Lorenzo disparó 3 veces. Los estallidos ensordecedores resonaron por toda la biblioteca, y Dante se desplomó hacia atrás en su silla de cuero, con un grupo ordenado de agujeros en el pecho. El resto de los traidores se quedaron congelados de puro terror. Richard Costanza levantó las manos lentamente, temblando con violencia. El rey invencible no solo estaba vivo. Estaba de pie frente a ellos, respaldado por hombres fuertemente armados que inundaban la sala detrás de él. «Las rutas del este están cerradas, Richard», dijo Lorenzo con frialdad, caminando hacia la mesa y mirando hacia abajo al jefe rival. «Y también lo está el tiempo que le queda a tu familia. En una hora, la propiedad quedó limpia de traidores. Los hombres que habían chocado con Hannah sin disculparse, los capós que se habían burlado de su peso, fueron arrastrados hasta el bosque, rogando por una piedad que jamás recibirían. Cuando finalmente lavaron la sangre de los pisos y reunieron a los hombres leales que quedaban en el gran salón, Lorenzo se paró en lo alto de la escalera de mármol. Lorenzo extendió la mano, tomó a Hannah y la hizo pararse junto a él. Los hombres en el salón alzaron la vista hacia la mujer grande y curvilínea a la que habían ignorado durante años. «Mírenla bien», tronó la voz de Lorenzo por todo el salón silencioso. Lorenzo envolvió su brazo alrededor de la cintura gruesa de Hannah, atrayéndola contra su cuerpo. Esta mujer arrastró a su rey desde las fauces de la muerte. Ella es la razón por la que esta familia sigue viva esta noche. Lorenzo miró a sus soldados, con los ojos prometiendo un dolor insoportable a cualquiera que se atreviera a mostrar el más mínimo signo de falta de respeto. «Desde hoy, Hannah Gallagher deja de ser una criada. Ella es la reina de esta organización. Se inclinarán ante ella como se inclinan ante mí. Sangrarán por ella como sangran por mí. Y si alguien se atreve a mirarla con algo que no sea absoluta reverencia». Lorenzo hizo una pausa, y besó a Hannah en la sien. «No solo los mataré. Borraré a toda su descendencia». Los hombres del salón cayeron todos al mismo tiempo sobre una rodilla, inclinando la cabeza en un respeto unánime. Hannah miró hacia abajo, hacia el imperio que se rendía a sus pies. Apoyó su cuerpo suave y pesado contra el hombre más peligroso del país, sabiendo que bajo su exterior despiadado latía un corazón que ella, literalmente, había traído de vuelta a la vida. Hannah ya no era invisible. Hannah era intocable. ¡Qué viaje tan impresionante de lealtad, supervivencia y romance inesperado! Hannah demostró que la verdadera fuerza y la verdadera belleza no vienen en una sola talla. Su coraje increíble, y sus curvas, literalmente salvaron al rey del bajo mundo, elevándola de criada despreciada a reina intocable. Si te encantó este drama de mafia intenso y palpitante, y quieres más historias emocionantes al estilo de la vida real, no esperes más. Dale like a este vídeo, comparte esta historia increíble con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más historias asombrosas.